puede cambiarlas. ¿Qué podemos planificar para el 2015? Seguir estudiando, seguir en nuestro empleo y seguir con la rutina que venimos teniendo hasta ahora. Probablemente usted ha decidido en este año nuevo comenzar a leer la Biblia de manera sistemática o un plan de lectura para leerla en un año. Y todo eso está bien, no está mal. De hecho, deberíamos ser planificados porque nuestro Dios es un Dios de orden. Pero hay algo que, como dije anteriormente, Dios puede soberanamente cambiar cada uno de los planes que nosotros tengamos. Por eso que les quiero contar algo y les quiero decir que en mis oraciones siempre le digo: Señor, prepara mi corazón para lo peor. Ojo, y no por esto quiero ser fatalista o negativo, sino que en medio de nuestra planificación y en medio de nuestra estabilidad emocional y espiritual pudieran acontecer cosas que Dios permite en nuestras vidas, para las cuales tenemos que estar preparados siempre para que nuestra fe no falle. Tal vez el año que pasó muchos tuvieron estabilidad económica, espiritual, muchos éxitos, algunos se graduaron, algunos terminaron con su trabajo, con su maestra de una manera satisfactoria. Pero también hubo otras familias que fueron grandemente afectadas, todos sus familiares, por enfermedades, por dificultades, por pruebas, por dolor, por sufrimiento y aún por pérdidas de seres queridos. Entonces llegamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cuándo este tipo de cosas nos suceden? Porque cuando nos suceden cosas buenas, muchas veces damos gracias a Dios y otras no. Pero cuando nos suceden cosas malas, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todo me sale mal? Simplemente nos quejamos por todo. Pudiéramos mirar atrás y decir: eso es conmigo. Tal vez porque somos seres humanos. Y en medio de todas las dificultades, este tipo de preguntas vienen a nuestras mentes, y es normal por nuestra naturaleza. Ahora bien, es por ello que cómo poder vivir en el Espíritu nos va a arrojar luz para poder llevar a cabo cada uno de nuestros proyectos, planes, pero sin salirnos de la voluntad de Dios, apuntando siempre a la obediencia. La vida en el Espíritu no es un salto al vacío, ni una cuestión mística. Tiene que ver con una acción de toma de decisiones por las cosas que a Dios le agrada y demanda en su palabra de cada uno de nosotros. Por supuesto, el estar en Cristo no es un acto de violación de parte de Dios a nosotros. Él cambia nuestra voluntad a través de su palabra. A vivir nos llama, cuando cambia esa voluntad, nos persuade a vivir una vida mejor, donde Él ha provisto de los medios de gracia, como son la fe y la obediencia. Aprovecho para decir que el doctor A.W. Tozer dice que el caminar en el Espíritu demanda que vivamos en la palabra de Dios como vive el pez en el agua. De esta manera, me propongo la luz de las Escrituras en Romanos capítulo 8, vayamos todos a nuestras Biblias y nos ubicamos allí en Romanos capítulo 8, epístola que escribe Pablo a los romanos, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 14 para hablar sobre las verdades que nos enseñan a cómo poder vivir en el Espíritu, que es el título del sermón en esta mañana, tomando en cuenta tres de las acciones del ser humano que Pablo propone en este tratado. Reina Valera del 60, en la versión en la cual voy a tener la lectura, titula este capítulo Viviendo en el Espíritu. Como les dije, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 14, para que podamos meditar en su palabra en esta mañana. Pero antes oremos. Amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, gracias porque en este tiempo nos has permitido entender que toda la gloria es tuya y que sin ti nada podemos hacer. Te pongo en tus manos, oh Dios, para que me uses conforme a tu voluntad, que seas tú hablando a tu grey, a tu iglesia, porque tú la compraste con precio de sangre. Edifícala, Señor, y que esta tu iglesia también pueda preparar su corazón para oír tu voz, y que podamos salir edificados, exhortados, pero igualmente consolados y desafiados a hacer cambios y ajustes en nuestra vida. Acompáñenme a leer entonces el capítulo 8 del verso 1 al 14, y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vamos a tomar este pasaje para poder inferir las verdades que Pablo quiere hablar a cada uno de nosotros en esta mañana. Tenemos que comenzar a tomar en cuenta que nosotros siempre nos hacemos esa pregunta: ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Porque mucha gente, la gente asocia el Espíritu con lo místico, con lo que no se ve, y pudiera traerse la idea de rituales, de invocar algo que tiene superpoderes, y que de pronto pudiera cambiar nuestra vida así. Pero no es así. Vamos a diligentemente a poder meditar en las verdades que están acá y que juntos podamos entonces entenderlas. Como primera acción, podemos vivir en el Espíritu cuando estamos en Cristo Jesús. Mantenga su Biblia allí porque vamos a estar tomando algunos versículos de ese mismo pasaje. La primera acción es estar. El versículo 1 dice, 1a. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Definimos la palabra estar como la permanencia de alguien o algo en un lugar. El estar significa permanecer. Ahora bien, en algún lugar, en una situación determinada. Por ejemplo, el pez debe permanecer en el agua, porque si el pez no permanece en el agua, muere, porque es su estado, es su hábitat donde está diseñado para vivir debajo del agua. Igualmente, sucede con nosotros. Necesitamos estar unidos a Cristo, como dice allí el versículo 1, para poder vivir en el Espíritu. Y eso como primera acción. Y las acciones nos corresponden a nosotros los seres humanos. Porque por supuesto Dios en su soberanía nos desafía y nos persuade, como dije, Él no viola nuestra voluntad, sino que Él va a persuadirnos para que nosotros entonces actuemos. Y es allí donde nos vamos a estar enfocando como la primera acción, en el estar. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No existe otro medio, amados hermanos, no hay otra alternativa para vivir en el Espíritu que esté fuera de Cristo, pues Él es el autor y consumador de la fe. Ahora leamos la parte B. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mencionando un poco sobre lo que Pablo viene narrando en el contexto sobre la ley del pecado, y esto es en el capítulo 7 del mismo libro de Romanos, Pablo viene hablando sobre la ley y el pecado. Por supuesto, Pablo era judío y Pablo conocía exactamente al pie de la letra lo que era la ley. Pero en ese capítulo 7, que es el contexto inmediato, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice, oye, pero es que yo quiero hacer el bien, pero en mí está, no lo puedo hacer, porque está en el hacer el mal. Entonces hay una lucha en la que Pablo nos viene narrando entre la ley y el pecado. Y que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, nos escapamos de eso. Todos tenemos luchas, tuvimos luchas en el 2015, en el 2014, y aún tenemos luchas. Porque es una batalla. Por supuesto, la ley es perfecta y ninguno de nosotros puede cumplir a cabalidad lo que está en los 10 mandamientos. Bien, es necesario
conocer más sobre estas verdades y conocer sobre la naturaleza del hombre y la condición espiritual con la que viene el hombre al mundo, donde tú y yo estamos incluidos. Y es necesario más que podamos conocer sobre estas verdades para poder entender qué debemos hacer y la urgencia que tenemos de ir a Cristo en arrepentimiento y fe para estar unidos a Él y poder tener una vida en el Espíritu. Veamos entonces cuál es la naturaleza del hombre. Dice, el hombre por naturaleza no busca a Dios. Es enemigo de Dios en su mente y es imposible que le pueda agradar en la carne, como lo dice el versículo 8. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios. Ninguno de nosotros al nacer pudo haber agradado a Dios. Porque dicen las Escrituras que el hombre no busca a Dios y por naturaleza es enemigo por el pecado que mora en él. En el texto, el vivir en la carne se aplica a un sentido moral, ya que la palabra carne en las Escrituras pudiera tener tres significados o connotaciones. La palabra carne puede significar persona, puede significar literalmente un trozo de carne de algún animal, o simplemente carne, pero en este sentido, Pablo lo va a tomar para referirse a un sentido moral. Tiene que ver con nuestra moral. Por supuesto, y aquí es donde vamos a ver que el estar en Cristo nos va a desafiar a nuestra responsabilidad y lo vamos a ver más adelante. John Owen describe lo siguiente, y fíjense muy bien esto lo que les voy a decir. Hemos venido hablando del vivir en el Espíritu, hemos hablado de la ley del pecado, y estamos primero identificando la condición del hombre como naturaleza al nacer. Sé que no es un tema nada fácil ni agradable, porque realmente el conocer a través de las Escrituras quiénes somos, es fuerte. Somos pecadores. Literalmente estamos plagados de maldad en nuestro corazón. Siempre nuestro corazón va a inclinar a hacer lo malo. John Owen, un puritano inglés, describe lo siguiente: la incredulidad tiene sus raíces en la naturaleza depravada, en una mente que es enemiga de Dios. El amor al pecado es la causa inmediata de la incredulidad. Para nosotros este pudiera ser el diagnóstico de nuestra enfermedad espiritual y lo vamos a titular la incredulidad. Al igual que el médico nos diagnostica, cuando nos sentimos mal, que vamos a un médico, nos da un diagnóstico, entonces la palabra de Dios también nos diagnostica. Primero, por naturaleza somos enemigos de Dios, estamos destituidos de su gloria, como lo dice la palabra, somos pecadores y podemos entonces concluir diciendo que la enfermedad que nosotros tenemos es la incredulidad. Y ya vamos a ver por qué. Porque es el estado espiritual en el que estamos, pero a su vez nos proporciona el tratamiento para el alma que necesitamos. Sí, la palabra de Dios nos confronta y nos dice quiénes somos, pero no todo se queda allí. Vamos a ver más adelante y ahora vamos a leer los versículos del 2 al 5. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Luego de haber definido el verbo estar y conocido nuestra enfermedad espiritual que le hemos llamado incredulidad, determinamos pues que estar en Cristo Jesús es un estado permanente de fe que descansa en la obra redentora de Cristo, que nos hace libres de la condenación y del pecado, donde podemos entender que no son nuestras buenas obras las que nos justifican delante de Dios y el cumplimiento de la ley, sino la fe en Jesús como el único camino entre Dios y los hombres, y a eso llamamos gracia. La fe en Jesús como el único camino entre Dios y los hombres es la que produce como resultado una vida transformada, agradecida y un profundo deseo de la búsqueda constante de la voluntad de Dios, que se traduce en una vida en el Espíritu, la cual agrada a Dios porque cree que el Hijo eterno de Dios murió, y no solo eso, sino que resucitó y nos ha dado el Espíritu para poder vivir por medio de Él. Por supuesto,
es imposible que cada uno de nosotros pueda, amados hermanos, cumplir a cabalidad con la perfecta ley de Dios. Sin embargo, ese sentimiento profundo que en nosotros yace nos lleva a buscar de Cristo, porque es el único medio que nos justifica delante del Padre. No son nuestras buenas acciones, hermanos. No es venir a esta congregación, a sentarme, a escuchar la palabra, a ir atrás a una clase o a venir y participar en todo porque pudiera convertirme en un activista y mi corazón está lejos de Dios. Es el deseo profundo que tenemos de arrepentimiento y el sufrimiento cada vez que pecamos, porque eso nos hace ir a Cristo, que es el único sustituto por nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer porque la ley nos condena. Ahora bien, la gracia nos hace libertinos y podemos ahora hacer lo que queramos, no. Hay un predicador que dice, la ley nos lleva a Cristo, que es la gracia, pero la gracia nos lleva a la ley, a obedecer la ley. Pero cada vez que fallamos, tenemos esa oportunidad de venir a Cristo, de estar en Él y de permanecer en Él. Entonces, como primera acción, debemos estar en Cristo, porque es el único que nos puede dar la permanencia a través de su sacrificio, de esa paz que necesitamos para poder vivir en el Espíritu. Así que comenzamos a vivir en el Espíritu cuando reconozco que soy un pecador, que he vivido ofendiendo a Dios y solo alcanzo el perdón cuando acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero no todo termina allí. Allí es donde comienza nuestra vida en el Espíritu con un paso de fe y confianza absoluta en Jesús. No, bueno, ya yo creí en Jesús, ya yo no tengo que hacer nada, ya yo me salvé, ya yo estoy listo. Ahora voy a seguirme comportando como me comportaba antes y ya no voy a hacer ajustes porque ya, la fe en Cristo me salvó. Sí, es cierto, la fe en Cristo te salva. Pero como segunda acción, podemos vivir en el Espíritu cuando nos ocupamos del Espíritu. Vayamos al versículo 6. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya hemos explicado lo que significa vivir en la carne. Y vivir en la carne tiene que ver, y voy a retomar las palabras que dijo el pastor para los que vinieron el día miércoles. El pastor decía que vivir en la carne es un estado permanente de remordimiento por la falta de perdón, porque hemos pecado, y hay un remordimiento porque no hemos tenido un arrepentimiento genuino. Y por supuesto el enemigo, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, nos va a querer tener allí todo el tiempo, para que nos estemos deprimiendo, para que nos estemos cuestionando, y ese estado de remordimiento es el vivir en la carne. Allí es donde permanece ese vivir en la carne, que trae por supuesto a nuestra vida desgracia, desconsuelo, trae consecuencias graves, depresiones, y tenemos que estar en Cristo para poder dejar ese estado de remordimiento y venir en arrepentimiento y fe para estar en Cristo. Y como segunda acción, el ocuparnos, ya hemos explicado lo que significa vivir en la carne, pero en este versículo, el poder vivir en el Espíritu, la verdad expuesta por Pablo, allí en el ocuparnos, proviene de la palabra griega, como segunda acción para poder vivir en el Espíritu, ya hemos hablado de lo que es explicar, ahora explicaremos lo que es ocuparnos, porque el ocuparse de la carne es muerte, como dijimos, ese estado de remordimiento, y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora bien, allí, vivir en el Espíritu, fíjense lo que voy a decir. La palabra griega de Espíritu es neuma y aparece sin el calificativo santo, lo cual puede hacer referencia al Espíritu Santo o al Espíritu humano. Si leemos en el contexto inmediato, en el versículo 10, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense que el Espíritu está con E minúscula y hace referencia al espíritu humano específicamente en los hijos. Como dijimos al principio, vivir en el Espíritu y en la carne no tiene nada que ver con algo místico o con lanzarse al vacío. Tiene que ver con un sentido moral, tiene que ver con nuestro psiquis y con la razón, con nuestro pensamiento, con el saber lo que está bien y lo que está mal, porque dentro de nuestros cuerpos hay esa lucha. Esto quiere decir, en un sentido moral, como lo dije, que entre lo carnal y lo espiritual está el hacer el bien o el mal,
Y esto está íntimamente asociado con la mente. Lo podemos explicar mejor con la siguiente ilustración. Es una ilustración muy viejita que yo escuché hace mucho tiempo y tal vez usted también la ha escuchado, pero es muy buena. Si nosotros tenemos dos perros, obviamente al que más alimentamos y atendamos, este estará más sano y robusto. En cambio, el menos cuidado y abandonado estará enfermo y moribundo. Así sucede en nuestras mentes. La vida que más alimentamos, bien sea la carne o la del espíritu, está más fortalecida. Pero como dice Pablo allí mismo, más adelante en el capítulo 12, no por medio de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente debe irse renovando día a día a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque nosotros vivimos en un mundo que está literalmente lleno de maldad y un mundo que vive completamente en la carne, por su incredulidad y por la falta de moral, de esa responsabilidad moral ante un Dios santo, y por eso es que nosotros diariamente tenemos que renovarnos en la palabra de Dios para poder discernir y así poder vivir en el Espíritu y estar más fortalecidos. Así que es importante el ocuparse del Espíritu como segunda acción, que significa dedicarse a algo en específico, una tarea en específica. El ocuparse es algo específico. Yo no puedo ocuparme de varias cosas a la vez. Yo no puedo estar aquí predicando, estar dando clases atrás y estar evangelizando. Es de ocuparse en algo específico y es una acción que requiere de dos elementos sumamente importantes. Como primer elemento tenemos la obediencia, que es nuestra permanencia en Jesús por medio de la fe. Esta debería producir en nosotros una obediencia genuina y verdadera que obedece a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Escuche bien. Y que medita en ella para hacer los ajustes necesarios, renunciando a todo deseo impuro que batalla contra el alma, haciendo uso diario de la lectura y la oración. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo quisiera que Dios bajara, que me escriba un mapa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito? Dios tiene grandes cosas para mí. Yo estoy seguro que sí. No, amados hermanos. Si usted está haciéndose esa pregunta, y para los que vieron mi experiencia con Dios, saben que es así, la pregunta correcta es: yo debo ajustar mi vida a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es su voluntad? Ayudar al pobre, al afligido, compartir con el otro la palabra de Dios. Su voluntad es que demos gracias en todo, aun cuando estemos pasando por problemas y en las situaciones difíciles. Dios quiere que le demos gracias. Porque la adoración no se centra en nosotros, la adoración se centra en Dios, que es un Dios santo, que es alabado y que es exaltado a pesar de nuestro razonamiento, de nuestro prejuicio. Dios no piensa como nosotros, hermano. Él está interesado en transformar nuestras vidas, no en que nosotros cambiemos al mundo. Tenemos que comenzar de nosotros, desde adentro, hacer una retrospectiva de nuestra vida, intrínsecamente ver en qué estoy fallando, en el 2015, que fue el año que pasó, en qué he fallado y cuáles son los ajustes que tengo que comenzar a hacer en este nuevo año. Su palabra y su voluntad está revelada aquí. Y yo abro un paréntesis, una joven de Valencia me escribía un mensaje por el WhatsApp y me decía: hermano, es que yo le quiero hacer una pregunta, ¿por qué a mí me va tan mal? Yo le dije: Dios es bueno. Y él me dice: no, Dios no es bueno, conmigo no es bueno, porque yo le pido y no me responde. Y yo le escribí: ¿tú estás obedeciendo a Dios? Pero es que obedecerle es muy difícil. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que leer su palabra. Ah, no, es verdad, no he leído su palabra. Entonces no podemos quejarnos. Y voy otra vez a lo que dije al principio. No podemos preguntarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Nos vivimos quejando por todo, cuando debemos comenzar a reflexionar y a meditar si realmente nosotros estamos ajustando nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos hacer nuestras cosas. Como segundo elemento, la responsabilidad. Es muy importante. Esta depende de nosotros, de atender al llamado y la exhortación. El desobedecer traerá consecuencias. Y es por ello que para disfrutar de una vida plena del Espíritu debemos ser obedientes y responsables con nuestras asignaciones en el reino de Dios, teniendo paz y una conciencia limpia delante de Dios y los hombres, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Porque allí entonces
obedeciendo y siendo responsables, a tener la conciencia limpia delante de los Dios y los hombres, vamos a experimentar esperanza, confianza y vamos a estar seguros de que nuestra vida tiene propósito. Y que no importa lo que pase, porque el estar en Cristo me libra de la condenación y me da una esperanza. Como tercera y última acción, podemos vivir en el Espíritu cuando por el Espíritu hacemos morir los deseos de la carne. Ahora vayamos a leer para desarrollar esta tercera acción el versículo 13, que dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacemos morir los deseos de la carne cuando vemos que hasta ahora hemos estado en Cristo, nos hemos ocupado y ahora debemos hacer. Y esto significa realizar una acción que genere un resultado. Por ejemplo, un panadero, para elaborar un pan de jamón, primero necesita los utensilios con los que va a trabajar. Y segundo, necesita los materiales con los que va a elaborar el pan de jamón. Y esto va a generar, ¿verdad? Primero va a comenzar su elaboración para obtener como resultado un exquisito pan de jamón. Porque el hacer significa realizar una acción que genere un resultado. Entonces el panadero primero busca los utensilios, busca los ingredientes, luego hace la preparación, mete su pan al horno y va a tener como resultado un exquisito pan de jamón. Todos comimos pan de jamón, ¿verdad? En diciembre. A pesar de que estaba caro, Dios proveyó para nuestras necesidades. Entonces, a este punto conocemos lo que debemos hacer para vivir en el Espíritu. Lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces ya conocemos lo que debemos hacer para vivir en el Espíritu. Solo falta una cosa, que así como el panadero, nosotros, cada uno de los que estamos acá reunidos esta mañana, comencemos a trabajar en ello y podamos experimentar un resultado que dignifique el nombre de Dios y así demostrar nuestra fe, no solo con palabras, sino en hechos, donde quiera que estemos. Que en nuestro trabajo podamos vivir en el Espíritu y que la gente se pueda dar cuenta que en nosotros hay algo diferente. Que nosotros, cuando estamos pasando por la prueba de dificultad, nosotros tenemos paz. Y eso realmente va a impactar mucho más que 1000 palabras. Por supuesto que hacer esto no es tarea fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. John Owen nuevamente cito, dice que el deseo pecaminoso nunca muere por sí mismo. Entonces, si no es mortificado, diariamente se fortalecerá. Considerando la reflexión del teólogo puritano del siglo XVI, mortificar el pecado tiene la idea de resistir, de demoler y de aniquilar y expulsar diariamente el pecado de nuestras vidas. Literalmente, no es estar en paz hasta que no haya sido mortificado. No nos podemos quedar tranquilos hasta que el pecado no sea mortificado en nuestra vida. Tenemos que sacarlo. Tiene que hacernos sufrir, el pecado tiene que hacernos sufrir y no podemos quedarnos tranquilos hasta que no tengamos esa paz que solamente Dios nos puede dar. Por supuesto, hay quienes dicen, entre ellos psicólogos, psiquiatras, que nosotros no podemos reprimir nuestros deseos. Yo quiero decirle algo, eso es una mentira del diablo. Porque la palabra del Señor nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y dónde están los deseos? ¿Dónde están las concupiscencias? En nuestra carne, en nuestras pasiones desordenadas. Hay quienes piensan esto, amados hermanos, pero no podemos dar valorar, darle afirmación a esas cosas que están diciendo por allí. Así que cuando nosotros mortificamos el pecado en nuestra vida, vamos a tener resultados de gozo y paz, dando así testimonio real de nuestra manera de vivir. Con respecto a las dos verdades mencionadas en el versículo 14. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La primera ley es que haciendo estas cosas somos guiados por el Espíritu de Dios y damos testimonio de ello. A los que muestran lo contrario, a estos Pablo le escribe duramente en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por supuesto, Pablo tenía que decirle, ustedes han dicho
que han abrazado la gracia, pero viven como libertinos y hacen lo que les da la gana. Entonces él le dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque Pablo sabía, y luego lo va a escribir en Gálatas 5:20, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Tenía la autoridad, le había sido revelado que esa autoridad por Cristo de exhortar a la iglesia y de escribir estas verdades. ¿Para qué? No para atemorizar a su pueblo, sino para que el temor de Dios viniera a sus corazones y pudieran vivir vidas santas como la que Dios quiere que vivamos hoy en este tiempo. Aún en el siglo XXI nosotros debemos seguir meditando en estas verdades para que así podamos honrar a Dios en cualquier lugar donde estemos. Como segunda verdad es que haciendo estas cosas, dice, daremos testimonio de que somos hijos de Dios verdaderamente y que el Espíritu Santo de Dios reposa en nosotros. Así, amados hermanos, que ser hijo de Dios es parecernos a nuestro Padre Dios. Buscar, pensar y hacer las cosas celestiales. Vivir en toda bondad y piedad, glorificando y exaltando su nombre que es santo. Haciendo y pensando en el bien y la misericordia. Dicen las Escrituras que hagamos el bien y que no desmayemos, porque su tiempo se gana. De esta manera concluimos diciendo que podemos vivir en el Espíritu cuando estamos en Cristo, lo cual implica conocer nuestra naturaleza pecaminosa y aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador a través de la fe en Cristo, para que de esa manera podamos ser justificados delante de Dios. Nuestras buenas acciones no van a suprimir nuestro pecado. Cuando pecamos debemos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo cumplir tu ley, y en mí está el pecado, pero vengo a Cristo, para que en la sangre del Cordero tú me limpies. Vengo delante de tu presencia, arrepentido, Señor, para que me ayudes con mi lucha, para que me ayudes a seguir adelante. No para decir que soy perfecto y que ya lo he alcanzado, sino que en ti encuentro gracia y misericordia. Estoy imposibilitado, Señor. No puedo hacer nada que te agrade si no es por medio de tu Hijo Cristo. Podemos vivir en el Espíritu, amados hermanos, cuando nos ocupamos del Espíritu, lo cual requiere obediencia y responsabilidad al asumir los compromisos que nos demanda la palabra de Dios. Y podemos vivir en el Espíritu haciendo, al asumir los compromisos que nos demanda la palabra de Dios y ponerlo por obra. Debemos ser obedientes, debemos ser sumisos y debemos sujetarnos a nuestros líderes, a nuestras autoridades. Yo conversaba con el pastor ayer y le decía, Dios no me trajo para esta iglesia para cambiar a ninguno de ellos. Dios me trajo a esta iglesia para transformar mi vida, para tratar con mi carácter. Y todos los que estamos aquí tenemos luchas, algunas más fuertes, otras más débiles. Pero Pablo lo describe como un aguijón. Aún no se sabe allí mismo de qué aguijón se trataba. Así que yo les invito que para este 2016 nosotros podamos estar en Cristo, ocuparnos y comenzar a hacer. Dios nos desafía a vivir una vida espiritual en cada una de las actividades de nuestras vidas, en los estudios, en el trabajo, en el hogar, sin olvidar los principios bíblicos que nos mantendrán al margen y caminando en la voluntad de Dios. Que a pesar de cualquier adversidad podamos tener una actitud de paz y confianza, creyendo que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, como dice Romanos 8. Esto es algo que conforme a su propósito han sido llamados, pero dentro de su voluntad, no fuera de ella, ni desobedeciendo, sino en su soberanía. Porque si estamos caminando en rectitud y nos sucede algo, Dios no lo permita malo, es porque Dios nos está permitiendo para obrar algo. Pero nosotros no queramos decir, o no pretendamos decir que las cosas malas que nos pasan por nuestra responsabilidad, no, Dios la permite en su soberanía, no. Nosotros tenemos, después que estamos en Cristo, que su palabra nos hace o nos cambia la voluntad, decidir por las cosas. Si desobedecemos, vamos a tener graves consecuencias. Vamos a tomar este tiempo para meditar allí en nuestros asientos. Si quiere puede inclinar su rostro. Y si hay algo de lo que nos tengamos que arrepentir, meditemos allí en nuestro corazón, que tiene que ver con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Hoy es el día.